¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Un saludo como siempre a todos en este gran conocimiento. Bueno, dada el pedido de los hermanos, tanto de nuestro país como del extranjero, que me piden que les lea los rollos, están muy interesados y muy entusiasmados en este gran conocimiento y bueno, me piden y me sugieren que le lea un rollo y bueno, eh, voy a cumplir con ese deseo de este hermanito, ¿no? Del Uruguay, ¿no? Juan José Díaz, que me pidió que le leyera rollos. Y bueno, le dije, bueno, no hay problema, te voy a leer. Entonces vamos a leer en esta oportunidad un rollo. Hola José Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, entonces vamos a dar inicio, pero antes de todo vamos a leer algo referente a la ciencia celeste. Por ejemplo, dice rollo... ¿Cómo está José Alexis? Pura vida, mi hermano. Igualmente, igualmente. Ya, rollo telepático de la ciencia celeste. Llegó el divino momento de iniciar todas las revelaciones prometidas por el Hijo primogénito cuando dijo, os enviaré un divino consolador. Quiso decir, os enviaré una nueva doctrina, una nueva luz en el conocimiento de mi Padre, una nueva ciencia, pues el Divino Padre está en todo. Su sabiduría es una forma infinita. Ciencia, doctrina, espíritu y todo saber en un grado tal como la mente pueda imaginar. Alfa y Omega. Hay un pasaje acá en el Evangelio que dice así, Jesús de Nazaret profetizó, os he enseñado estas cosas con parábolas, se acerca la hora en que yo no os con parábolas, sino que os daré noticias del Padre con claridad. Juan 16:25. Se refería el Divino Padre Jehová a la ciencia celeste, la cual tenemos nosotros en este momento a nuestro alcance para poder entender este gran conocimiento de las parábolas, ¿no? Porque, bueno, si no fuera por este gran conocimiento que el Divino Padre Jehová nos ha enviado, no estaríamos entendiendo muy bien, ¿no? Las enseñanzas divinas que nos dejaron tanto los profetas del pasado como el Divino Cristo, ¿no? Entonces la ciencia celeste viene ya a aclarar definitivamente todas las parábolas, ya nos dice en forma clara, ¿no? Sin dudas y sin ¿cómo te puedo decir? Sin trabas, ¿no? Y esa es la ciencia celeste. Bueno, en esta oportunidad vamos a leer, miren, a mí personalmente le digo que este rollo a mí me encanta, me gusta. No sé qué pensarán ustedes, se los voy a leer, espero que les guste. Bueno, las cosas de Dios son agradables y bienvenidas. Si es para el conocimiento y para avanzar, en buena hora, ¿no? Démosle las gracias a nuestro Padre Creador, a nuestro divino Cristo Redentor, al divino enviado de Dios y a la divina y hermosísima Madre Solar Omega, nuestra Madre divina y celestial. Dice así, el divino rollo, dice así, divino origen de la carne humana, su primer germen, expansión y forma de su crecimiento. ¿Qué hubo antes de la carne? Las divinas alianzas irradian magnetismo viviente. Nacen los espíritus alfa y omega, porque nosotros somos espíritus alfa y omega. Eso hay que tener en cuenta, hermanos. Bueno, dice así el Padre. Sí, hijito, te explicaré la divina formación de la carne. El cuerpo físico salió del mismo espíritu. Y todo cuerpo de carne es según la evolución y pureza de su espíritu. Es decir, que la forma del cuerpo es según el brillo del espíritu. Pues la pureza brilla. Este brillo de todo espíritu solo se alcanza probando infinitas filosofías, naciendo el espíritu infinitas veces en infinitas clases de vida. A medida que el espíritu... Mis gatitos se están peleando, ¿no? Normal. Esos meninos son así. Bueno, es decir, que la forma del cuerpo es según el brillo del espíritu, pues
la pureza brilla. Este brillo de todo espíritu se alcanza probando infinitas filosofías, naciendo el espíritu infinitas veces en infinitas clases de vida. A medida que el espíritu avanza, va dando forma a un nuevo cuerpo. Si el espíritu tuviera en la eternidad una sola forma de vida, ésta se eternizaría y el espíritu no llegaría jamás al reino de los cielos. Escrito fue: hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Toda carne empieza desde lo más microscópico, se expande y madura, siguiendo leyes que se vienen repitiendo en escala infinita. Es la misma ley expansiva con que maduran los frutos y nacen las flores. Es la misma fuerza expansiva con que nacen los días y las noches. Es la misma fuerza que hace rotar al planeta y le hace trasladarse. Es la misma ley que hace que toda naturaleza se renueve, se transforme como naturaleza viviente que es. Si no fuera viviente, no tendría renovación propia, sería naturaleza inerte. Aunque fuera viviente, la carne es una materia subordinada al comportamiento del espíritu, pues ambos sienten, ambos se transmiten sus sensaciones. Vamos a ver qué dice acá el hermano José Luis Alexis. ¿Cómo está, José Alexis? Qué gusto que me estés acompañando. Dice: Mosaica y Cristiana en Psicología de Prueba, Doctrina del Cordero de Dios, en Psicología de Niño de 12 años, que explica las dos doctrinas anteriores. Eso nos da el dato en la tercera y última doctrina doctrina. El Padre nos da los detalles. Claro, efectivamente, así es, José Alexis. Bueno, seguimos. El comportamiento del espíritu, pues ambos sienten, ambos se transmiten sus sensaciones. Cuando el espíritu sueña, esto es importante, muy interesante, cuando el espíritu sueña, se desliga en parte del cuerpo de carne. Esto demuestra que espíritu y cuerpo poseen diferentes libres albedríos y a la vez están en uno solo, puesto que sienten simultáneamente. He aquí la Santísima Trinidad humana. El Padre es la verdad que debe ser buscada por todo espíritu en todas las evoluciones, en todas las posiciones de la vida. Es un libre albedrío expresado en el mismo libre albedrío del espíritu. El Hijo es el perfeccionamiento mismo del espíritu, es la nueva jerarquía espiritual que sale de un cuerpo de carne que estuvo subordinado al espíritu. Esta jerarquía espiritual es una conquista o un nuevo cielo, pues cada espíritu se hace su propio cielo. Y el Espíritu Santo es la inocencia que todo espíritu debe conservar durante las pruebas de diferentes vidas. El extraer de ellas el conocimiento respectivo. 3 libres albedríos y un solo y único destino. ¿No? Así dice. Claro. El Padre, un solo Dios no más. Se sale del Padre y se vuelve al Padre, que está en todas partes del universo expansivo pensante. Todas las trinidades evolucionan dentro de las trinidades, pues el perfeccionamiento empieza de adentro hacia afuera, de lo microscópico e invisible hacia lo grande y visible, pues hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Bueno, a continuación viene un dibujo donde el Padre habla sobre el germen que forma el cabello humano. O sea, este es el germen que forma el cabello humano, que formó nuestro cabello humano. ¿Ve? Ahí lo pueden ver, está en blanco y negro. El Padre acá lo amplía porque, bueno, a través de su primogénito solar nos da este gran conocimiento. Y a continuación les voy a leer la explicación sobre el dibujo que está acá. Acá el Padre lo explica muy claro, y está muy interesante. Yo les pido que pongan atención, hermanos. Dice así: sí, hijito, así es, tal como te lo he puesto en tu mente. El germen de la carne tuvo forma del dibujo. El germen de la carne se refiere, ¿no? Tuvo forma del dibujo. Tenía la forma de cabello humano. Pesaba 18 gramos.
surgió junto con la materia incandescente. Ambos crecieron simultáneamente. Adán y Eva también pasaron por lo que fueron las criaturas humanas. El germen de Adán y Eva se multiplicaron en sentido unitario, es decir, formaron una sola carne, una sola dimensión, con sus características propias, sin tomar en cuenta los demás e infinitos gérmenes que correspondieron a otras dimensiones, a otras criaturas pensantes, que vivieron eternidades antes que Adán y Eva. Adán y Eva son los primeros padres terrenales del género humano, que por ilustración saben el nombre de los primeros, ¿no? Eso es lo que dice, sí. Las otras criaturas más antiguas que Adán y Eva los ignoran a ellos. De todo hay en el rebaño del Señor. Adán y Eva son primeros en una microscópica creación, pero no lo son en el reino de los cielos. Lo mismo ocurre con las criaturas de antes de Adán y Eva. Todas las criaturas que han pasado y aún pasen por la tierra son producto de los cambios de temperatura del planeta. Esto explica la existencia de monstruos gigantescos, de mucho antes que nacieran Adán y Eva. Toda criatura posee temperatura. Esa temperatura le proporciona un magnetismo que incluye vida pensante. Cuando el Padre se refiere a monstruos, acá, nos decía el enviado, se refiere a los divinos dinosaurios. Por si acaso les digo para que tengan una idea, ¿no? Ya, por eso acá dice el Padre, ocurre que las son antes de Adán y Eva. Todas las criaturas que han pasado y aún pasan por la tierra, son producto de los cambios de temperatura del planeta. Esto explica la existencia de monstruos gigantescos. Se refiere a los dinosaurios, acá el Divino Padre. De mucho antes que nacieran Adán y Eva. Toda criatura posee temperatura. Esa temperatura le proporciona un magnetismo que incluye vida pensante, tiempo y espacio. Todo espíritu, estando en la carne, disfrutará de ella mientras posea la temperatura. Desapareciendo la temperatura, muere la carne. Desaparece el tiempo y espacio material y el espíritu vuelve al lugar de donde salió momentáneamente. Esto enseña que la caloría solar produce o expande los gérmenes vivientes, además de crearlos en los mismos soles. La primera criatura terrestre ya no está ni quedan descendientes de ellos. Todos partieron después de un divino juicio final. Bueno, a ver qué dice acá José Alexis. Bueno, pero antes de acá vamos a leer lo que dice el hermano Juan Ponce Díaz. Ganando puntaje de luz, hermano, leyendo la ciencia celeste. Saludos, hermanos. Igualmente, hermano Juan Ponce Díaz. Tiene que ser así. Tenemos que ganar puntaje. Y José Alexis nos dice, de Adán y Eva heredamos la virtud del arrepentimiento. Solamente el arrepentimiento nos limpia de todo pecado. Si el arrepentimiento es sincero y de corazón. Exactamente, José Alexis, tienes toda la razón. Bueno, la primera criatura ya no está ni quedan descendientes de ella. Todos partieron después de un divino juicio final correspondiente a la respectiva dimensión. Pues la tierra ha tenido muchos juicios finales. El que se acerca a la actual dimensión humana es una de ellos. Todos los juicios divinos son necesarios, pues no existe evolución alguna que no los haya tenido. Así es la ley en los mundos imperfectos, y no hay criatura en el universo infinito que no haya pasado por ellos, pues hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino. El primer germen que tenía forma de cabello humano tuvo un desarrollo expansivo y circular. Tenía este germen 18 ondulaciones. Eran huesos microscópicos de formas circulares. Los del pecho eran de mayor amplitud y terminaban en una ondulación pequeña que daba la impresión de una cola. Todas las primitivas ondulaciones permitían al germen deslizarse por agua, charcos y pantanos. Escrito fue que el Divino Padre hizo del barro a Adán y Eva. Esto es divinamente cierto, pues ello se refiere a charcos y pantanos. La divina Eva salió de una de las costillas de Adán.
significa que salió de una de las microscópicas ondulaciones del microscópico germen. Interesante, ¿no? Aquí se representa uno de los misterios de la creación, el divino principio de los sexos. Cada germen humano primitivo está compuesto de espíritu y materia. Espíritu que siente y carne que también siente. Ambas se multiplican en dos sensibilidades opuestas. Una va al foco magnético y otra viene al borde del foco magnético. La primera es activa y corresponde al sexo masculino. La segunda es femenina y es pasiva. Esto significa que foco magnético es la electricidad que posee cada germen. Este foco son las divinas alianzas de divinos querubines y de los cuales nacen las pasiones y las virtudes. Los divinos querubines forman multitudes de familias que se van expandiendo dentro de la criatura a medida que ésta también crece. Es decir, toda carne al desarrollarse va variando en su propio pensar individual. Eso es muy cierto. Es así que lo que se pensó como niño varía con la edad, por supuesto, pues como adulto se piensa de otra manera. Esto significa que el mismo crecimiento de la criatura de carne es parte del nacimiento o de reencarnación de un espíritu, divino proceso que se inició en el reino de los cielos y concluyó en la tierra. Lo que los seres humanos no saben es el pasado y construcción de sus planes divinos. Cada criatura es un divino plan del eterno creador que se reservó la divina historia galáctica de cada germen de sus infinitos hijos, pues todo espíritu es probado en la vida. A ver qué dice por acá José Alexis. Tus comentarios son interesantes, José Alexis. El juicio final anunciado en las Sagradas Escrituras ha comenzado en su primera etapa, intelectualidad. Perfecto, José Alexis, te pongo un 20 de nota. Con la aparición pública del Hijo primogénito. Con el primogénito de Dios empieza el juicio final, ¿no? En su segunda etapa y final que será conocido con el llorar y crujir de dientes de la humanidad. Perfecto, José Alexis, tienes toda la razón. Muy bien, José Alexis, así vamos enseñándole a los hermanos para que se vayan culturizando y informando de este gran conocimiento que es la ciencia celeste. Bueno, seguimos. Pues todo espíritu es probado en la vida, empezando con el olvido de su propio pasado que se inició eternidades atrás en su propio microscópico germen. La carne humana sigue aún su expansión, sigue futuras formas de cuerpos, pues avanza su espíritu, se moldea a sí mismo y moldea a su vez a su propia envoltura de carne y moldea a la vez infinitas galaxias, cosmos y universos, pues cada espíritu se hace su propio cielo, se construye sus propios mundos, pues son sus propias invisibles ideas las que dan lugar a colosales mundos. Y cada mundo tiene cielo. La carne es una alianza con su espíritu. Esta divina alianza se llevó a efecto en el reino de los cielos cuando aún no nacía la vida humana, cuando los soles alfa y omega de la galaxia Trino no producían la chispita original de la Tierra, pero estaban produciendo otras en número infinito y aún las producen. Esto significa mundos más antiguos que la Tierra, iguales a la Tierra y más nuevos que la Tierra. La Tierra lleva 3/4 partes del total de su tiempo, quedándole 1/4 de vida planetario. Este cuarto de futura vida corresponde a infinitos millones de siglos. ¡Wow! Pues los siglos actuales no serán iguales a los del futuro. No debe olvidar la criatura humana que la resurrección de la carne es vivir en un mundo eterno, carne nueva, filosofía nueva, no más vejez, no más muerte, solo infinitos viajes al cosmos, conociendo nuevos mundos. ¡Ay, qué lindo!, ¿no? Cómo me gustaría estar ahí, ¿no? Ojalá Dios nos permita. Una época tan gloriosa como jamás
ha imaginado mente alguna. Esta divina época se inicia el año 2001, bueno, según el Padre lo manifestó en ese entonces. O inicia, ¿no? El 2001, como me dice Esther, ¿no? La carne es una criatura viviente, perteneciente a un universo también viviente, salido de un Dios viviente. Por lo tanto, la carne solo muere en la dimensión que hizo alianza con su espíritu. Pues la carne también es probada dentro de sus propias leyes. La carne tiene libre albedrío como tiene el espíritu. La carne es débil con respecto a su futuro avance, pues las divinas alianzas se juntan de nuevo en el reino de los cielos y forman nuevo cuerpo de físico que lleva en sí mismo todo lo aprendido en el planeta que acaba de dejar. Y a medida que el espíritu gana en conocimiento, se va acercando a la forma de un brillante sol y va anulando a voluntad, ¿no? Y va anulando a voluntad el dominio de la carne, va anulando las pasiones, se va desprendiendo de sus imperfecciones, sin las cuales no llegaría a perfección alguna. Llegado al grado de una mayor perfección, el espíritu y el cuerpo de carne forman nuevas alianzas, de las que se desprende una muy hermosa. El espíritu hace transformaciones instantáneas con sus envolturas. Qué extraordinario es esto. Puede transformarse en infinitas criaturas. Lo hace por divino poder mental. Este poder es proporcional a la pureza alcanzada por el espíritu. A mayor pureza, mayor poder, mayor magnetismo, mayor jerarquía espiritual y más grande es el espíritu en el reino de los cielos. Esto significa mayor poder creador, pues todo espíritu que ha llegado a ser grande en el reino de los cielos posee poder mayor para nuevas y divinas alianzas de divinos querubines. El espíritu trata de conquistar a la materia y la materia trata de conquistarse al espíritu. He aquí la divina atracción mutua que jamás cesará. Todos tratan de emular al Divino Padre en el reino de los cielos. Materia y espíritu han salido del Padre, con diferentes libres albedríos. Hacen divinas alianzas para estudiar y perfeccionarse, en lo que ya el Divino Padre estudió y se perfeccionó, siendo el Divino Padre el alfa y la omega de cuanto existe, existió y existirá. Es inalcanzable, aunque todos sus hijos del universo nazcan de nuevo eternidades infinitas, tanto en la materia como el espíritu. Ambas son las eternas comunistas, pues se entregan la una con el otro, creando un amor común viviente, emulando en forma microscópica al Divino Padre Jehová. A donde vayan las criaturas y estén donde estén en el universo infinito, están emulando al Eterno Padre. Pues toda experiencia que viven tales criaturas ya las ha vivido el Padre y las ha vivido en un grado tal que escapa a toda mente del universo. En el universo infinito están los mundos y cada mundo posee su propia historia planetaria, como lo posee la Tierra. Se pueden escribir esas historias, pero al hacerlo apasionaría a la Tierra en un grado tal que estas historias celestes provocarían una total revolución intelectual en la Tierra, pero por supuesto. Una guerra intelectual entre espiritualistas y materialistas, entre creyentes e incrédulos, pues la divina palabra del Divino Padre Jehová expresada por escritura telepática no tiene término, y es la única que transforma a los mundos. Por el fruto se conoce el árbol, tal como la doctrina cristiana transformó al mundo. A pesar que los que se abocaron a ella han violado la divina ley, han dividido el rebaño, han desvirtuado la divina esencia de las mismas escrituras, no han sabido separar la humildad y sencillez que la Sagrada Escritura enseña a todos. Se han confundido ellos mismos, no abandonan las comodidades de la ciencia del oro, al contrario, comercian con mi divina ley.
Ahí está José Gálvez 1775, ¿no? Ahí ustedes lo pueden comprobar. Comercian con mi divina ley, coronan falsos reyes, bendicen las malditas armas con que se matan mis hijos, sabiendo que mi divina ley ordena no matar. Las violaciones dentro de las leyes humanas son muchas, pero dentro de las leyes divinas, estas se multiplican en grado infinito. El conocimiento del universo viviente así lo hace. A la criatura humana se le enseñó a ser humilde, no solo por la moral humana, sino por la moral eterna, la que sobrevive a todo y de la cual todo espíritu extrae su propio cielo. La criatura humana, teniendo la prueba de la vida, se ha abandonado en las ilusiones de la vida. Estas ilusiones serán la causa de su propio llorar y crujir de dientes, pues los instantes vividos en estas filosofías pasajeras le han alejado de los verdaderos instantes que debieron vivir todos los espíritus. Todos los instantes vividos son pesados y juzgados según cómo fueron usados esos instantes. El supremo instante, el glorioso instante, es aquel que alabó a su eterno Creador. Lo alabó con una vida modelo, sin escándalos de ninguna clase. El que estuvo en perfecta armonía con la divina moral del Padre expresada en los 10 mandamientos, no solo es juzgada la vida humana en su conjunto, lo es también en sus instantes microscópicos, en aquellos instantes que ni el espíritu los comprendió. Aquí es pesada toda ilusión, de la filosofía que sea, más pobres de aquellos que durante toda la vida vivieron ilusionados sin consultar las sagradas escrituras. El divino enviado nos decía que en este mundo, en la tierra, habían criaturas que nunca en su vida han leído el Evangelio, incluso han nacido, han crecido y han muerto y nunca en su vida leyeron el Evangelio de Dios. Y decía el enviado, el Padre dice, muy lamentable, porque eso les acarrea las tinieblas. Y es un graso error no hacerlo, porque eso no le permite reencarnar a otros mundos, porque las criaturas que vinieron con su cuerpo acompañándolos, las virtudes, los poritos, todos, ¿no?, se niegan a querer colaborar con el espíritu para un nuevo acuerdo de reencarnación. Así es, hermanos, porque diste la espalda al Padre, pues, y las virtudes y los poritos son los primeros en quejarse, ¿no?, y ya no quieren colaborar, y el espíritu se queda en el aire, y al quedarse en el espíritu en el aire se atrasa, porque no puede ya reencarnar y no puede avanzar como espíritu, y demora muchas veces, nos decía el Padre, hasta eternidades esperando, porque no quieren colaborar los poritos, los cabellos, pelos, y a veces en un momento dice que se conmueven, ¿no?, y una parte quiere colaborar con él y la otra parte no quiere colaborar. Por eso que dice que muchas veces hay espíritus que nacen mancos, sin pierna, o le falta tal parte del cuerpo, porque esa parte es la que no quiso colaborar con él. Como también a la vez son pedidos y pruebas de otras reencarnaciones, ¿no? Pero también se presenta ese caso, decía el divino enviado, ¿no? Así es, porque de todo hay en el universo de nuestro Creador. Bueno, seguimos. Más pobres de aquellos que durante toda la vida vivieron ilusionados sin consultar las sagradas escrituras, sabiendo que primero, por sobre todas las ilusiones, está el divino Creador. Pobres de aquellos que desperdiciaron el tiempo en ociosidades, maldecirán sus propias costumbres, pues en ellas se consumió un precioso tiempo. En ellas se consumió un precioso tiempo que no volverá, un tiempo que le servirá al espíritu para no volver de nuevo a la tierra, y como fue mal empleado, le cierra las puertas del reino, las puertas del reino de los cielos. Todo lo que hace un espíritu repercute en la carne, pues la carne es también una criatura viviente. La llamada muerte es para ella una transformación. Es una transformación en un mundo o en un presente viviente. La carne también posee áurea. Miren, ¿ve? Como lo posee el espíritu, y también posee libre albedrío. Eso es indudable, ¿no? Cuando un espíritu es llamado al reino de los cielos, también
lo que fue su cuerpo es llamado, pues la influencia del espíritu influye y repercute en lo que fue su propio cuerpo de carne, pues ambos formaron alianza antes de venir a la vida planetaria. Ambos se comprometieron a ayudarse mutuamente, no solo en una vida, sino por toda la eternidad. Casi siempre es el espíritu el que rompe esa promesa, pues cae en muchas violaciones, lo que les estaba comentando, ¿no? Y arrastra a lo mismo a su cuerpo de carne, cuyos poros y células se vuelven criaturas gigantescas en el reino de los cielos y acusan al espíritu de las violaciones. Este divino proceso ya fue anunciado al mundo. Escrito fue hace ya muchos siglos que los humildes son grandes en el reino de los cielos. ¿Y qué más humildes que los microscópicos poros de la carne? Que viéndolo todo durante la vida han callado durante la prueba de la vida. Es cierto que ellos cumplen otras leyes dentro de la misma evolución, pero no es menos cierto que ellos saben que ellos adelantan en proporción al propio adelanto del espíritu, al que ven como un inmenso sol, pues los microscópicos poros y células del cuerpo humano y la de todas las especies viven microscópicas dimensiones y poseen en ella galaxias y cosmos infinitos. Ellos observan también noches estrelladas, tal como las observa el espíritu humano en su propia dimensión. Lo que siente todo espíritu también lo sienten sus poros y células microscópicas. Lo de arriba es igual a lo de abajo, es decir, que los microscópicos poros y células ven en el espíritu humano la eternidad misma, tal como las criaturas humanas viven esperanzadas con sus mentes fijas al cielo, fijas hacia arriba. Lo de arriba salió de una misma causa, de la que salió lo de abajo. La carne crece en una forma invisible al ojo humano. Su crecimiento es circular y concéntrico a la propia cohesión molecular del planeta. Esto significa que existe una divina alianza entre materia y espíritu. El mismo comportamiento tiene el espíritu cuando éste abandona el cuerpo, en la transformación llamada muerte. Al desprenderse el espíritu del cuerpo de la carne, lo hace en sentido lineal circular. ¿No? Interesante, ¿no? Interesante, ¿eh? Mira lo que dice acá Esther. Cuando éste abandona el cuerpo en la transformación llamada muerte, al desprenderse el espíritu del cuerpo de la carne, lo hace en sentido lineal circular. Muy interesante, sale, ¿no? Sale así y de ahí se hace así. Claro, sale así y en un circular, sí, ¿no? O sea, así. será un círculo omega, me imagino, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que seguir leyendo. Lo hace en un sentido lineal circular. Toma la forma de una microscópica corona solar. Ahí está, pues, el sentido lineal es el primer instante y corresponde a los primeros cambios en el sentir del espíritu, de la dimensión humana materializada en 8 vibraciones circulares por segundo. Va pasando el espíritu a la vibración etérea, va pasando a la misma dimensión que pasó antes de ser un bebé terrestre. Pasa a ser un espíritu de la naturaleza, en libre albedrío, que espera ser llamado ante la presencia del Divino Padre Jehová. Esta divina espera es como un sueño viviente para el espíritu, un sueño lleno de actividad, única en su género, puesto que estas actividades son determinaciones vivientes, que se materializarán más adelante cuando el espíritu pida divina reencarnación, pida nacer de nuevo en una filosofía nueva y planeta nuevo. Las actividades de cada espíritu son atendidas por las divinas jerarquías espirituales superiores al espíritu mismo. El divino orden galáctico se sucede en el mundo celeste como un divino cronómetro. A medida que el universo expansivo pensante se expande en nuevas creaciones, van naciendo lo que se podría llamar divinos padres celestiales. Interesante, ¿no? Que son hijos mayores del divino Padre Jehová. Debe entenderse que solo existe un solo Dios nomás. Perdón. El divino término padres celestiales se refiere a una sabiduría superior a la humana y está dentro de la ley.
que toda criatura debe respetar al más sabio y al más humilde. Además, la divina confianza del Divino Padre Jehová está en sus hijos mayores. Sin el Divino Padre Eterno existiría. Sin el Divino Padre Eterno nada existiría, ni la confianza como una virtud viviente. El Divino Padre todo lo ve, aunque no esté divinamente presente. Él también está en la ausencia viviente, está en lo invisible, está como se enseñó en todas partes. La divina corte celestial es tan expansiva como el universo mismo. Si existe un universo cuya filosofía es la nada viviente, estad seguros que también posee su corte celestial, sus juicios celestiales, que le exigirán a esas criaturas cumplir con las leyes de la nada, que a la larga no enseñan nada y sus juicios terminan en nada. Por lo tanto, la nada existe, puesto que se la menciona. Si no se le mencionase, se ignoraría, aunque no por eso dejaría de existir. Hay muchas categorías de nadas. Cada evolución tiene un concepto propio de su respectiva nada. Todo espíritu tuvo y tiene un principio. Antes de ese principio pertenecía a la nada, es decir, no se creaba. Y cuando se creó, el mismo espíritu intuyó su propia nada. A medida que los espíritus avanzan, van anulando la carne. Esta se va reduciendo en influencia y el espíritu entra en alianza con otras envolturas materiales. Va a mundos que no son de la carne. Escrito fue: débil es la carne, puesto que el espíritu la deja ante el empuje de nuevos e infinitos conocimientos, en que ya la carne que ha conocido no le sirve para sus nuevos avances y progresos. Es aquí que un espíritu humano en la eternidad del tiempo se vuelve un superior jerárquico sobre criaturas que vinieron después que él, habiendo pasado él mismo por lo que pasan sus subordinados espirituales. Esto significa que el Divino Padre ha pasado por donde recién ahora está pasando el universo expansivo pensante. Más aún, antes que naciera su divina luz de hágase la luz, el Divino Padre venía dando la misma divina orden a su divino libre albedrío. Intentar de penetrar el divino libre albedrío del divino creador, es la mayor falta de respeto en el universo. Si lo es frente a los padres terrestres, con infinita razón lo es frente al único creador. Esto significa que no deberían existir jamás los tiranos en los mundos, que violan y atropellan el libre albedrío de las criaturas del Creador. Pobres de aquellos que lo han hecho, maldicen por eternidades haber nacido. El espíritu y la carne son una misma cosa en sus causas primitivas, pero ambas no piensan iguales, pues poseen libre albedrío en forma separada. Lo que es del espíritu es del espíritu, y lo que es de la materia es de la materia. Quiere decir que estando ambas juntas se deben a sus propias leyes, se repliegan a sus puntos de origen, o de orígenes, ¿no? Al punto divino del reino de los cielos, donde hicieron divinas alianzas en unos divinos receptáculos de piedras preciosas, desconocidas en la tierra. Este divino receptáculo tiene forma rectangular. A ver un ratito, por favor. Rectangular. Este divino receptáculo tiene forma rectangular y está unido a todo el universo expansivo pensante. De este divino receptáculo salen infinitos cordones o líneas solares, que en el caso de los espíritus humanos están unidos al cerebro de cada uno. Ah, miren qué bonito, ¿eh? Este divino receptáculo de forma rectangular fue conocido en el mundo antiguo como divina arca de las alianzas. Nadie que viva en la tierra no conoce esta divina ley,
pues en la filosofía humana hay olvido del pasado. Por algo la vida humana es una vida de prueba. Escrito fue, todo espíritu es probado. Partiendo desde su mismo punto de partida, que son los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino, galaxia de mundos microscópicos de una materia llamada carne, casi desconocida en el resto del infinito universo, donde influyen los colosales mundos que forman el llamado macrocosmos o mundos mayores. Mas nadie es mayor que el Divino Padre Jehová, que observa el universo compuesto de estas colosales moradas, como microscópicas perlas de un microscópico collar, que da la impresión de diminutos eslabones de una interminable cadena que no tiene fin en la eternidad de los tiempos. Escribe el Alfa y la Omega. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. Interesante el rollo. Me lo pidieron que lo leyera. Y bueno, son hermanitos que estudian y tienen sus análisis, ¿no? Y me pidieron que se los leyera. Entonces yo con gusto lo leo, no me hago problemas. Y así pues. Bueno, hermanitos, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo les va todo por allá? Espero que estén bien. ¿Cómo está José Alexis? Imagino que ya estás en plenas labores por allá, en la linda Turrialba. Ahí veo que me pones un mensaje. La más mínima indiferencia a lo enviado por Dios será considerado en el divino juicio final como un desprecio al Padre Eterno. Muy cierto lo que dice José Alexis. El cerebro es el hogar de 318 espíritus, llamadas virtudes vivientes, y en la prueba de la vida había que hacerlas avanzar. Así es. Por eso que el Padre nos decía siempre y nos dice en el Evangelio, pues que lo más grande que podemos hacer es el trabajo, ¿no? Todo lo que es movimiento, ya sea de manos, de pies y intelectualmente, es trabajo, ¿no? Trabajo no solamente es ir a un lugar donde nos ganamos el salario diario, ¿no? Trabajo es de que te levantas, ¿no? El cambiarte de ropa, el lavar tu ropa, el cocinar, el tomar agua, el cargar algo, todo lo que implica el movimiento de la criatura o del espíritu es trabajo. Y lógicamente también influye y está incluido el trabajo intelectual, ¿no? Que es el que más vale, porque el trabajo intelectual, sobre todo si se refiere al conocimiento divino, si se refiere al Padre, ese conocimiento es el más grandioso y es el que nos ayuda a avanzar hacia el cosmos infinito, a otros mundos, porque nosotros, nos decía el divino enviado, él siempre decía, el Padre dice, ¿no? La criatura nunca acaba de aprender, nunca. Hay espíritus que son infinitamente, no tienen término en reencarnaciones. Y ni esos espíritus se acuerdan cuántas reencarnaciones tuvieron. Son tan infinitos, ¿no? Que están incluso atrás a la cola del Divino Padre Jehová. Y todavía ellos son pobres en conocimiento en comparación al Divino Creador. Y dice que la criatura o el espíritu nunca termina de aprender, de saberlo todo. Porque nos decía, ustedes, dice el Padre, ahora están como seres humanos, pertenecen al microcosmos. Ustedes son monitos de carne, nos decía, ¿no? Luego van a pasar a otra etapa, a otra filosofía. Van a tener otras alianzas, otros cuerpos, otros organismos, otras alianzas. Y esos seres que estuvieron con ustedes van a colaborar o van a llegar nuevos seres a hacer alianza con ustedes para poder avanzar y poder seguir avanzando en la espiritualidad para acercarse a Dios. Y esas criaturas, al hacer contacto con nosotros o hacer alianza con nosotros, también avanzan. O sea, avanza el espíritu y avanzan las criaturas que acompañan al espíritu, ¿no? Porque si no fuera por voluntad de ellos,
no tuviéramos la piel, no tuviéramos las cejas, no tuviéramos los ojos, la nariz, la boca, los labios, todo el cuerpo, ¿no? De cabeza a pies. Todo es una alianza, por eso que el Padre en el Antiguo Testamento nos hablaba del arca de las alianzas. Y el arca de las alianzas se refiere a eso. Y a los acuerdos que hizo la criatura humana con respecto a los pedidos que se hicieron en el reino de los cielos con el divino Padre Jehová. Todo, absolutamente todo está conformado de alianzas, hermanos. Todo. Y todo lo que nos sucede y nos pasa ya está escrito como un disco duro, ¿no? Ya está escrito lo que mañana vamos a hacer, a qué hora nos vamos a levantar, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, que si tenemos que irnos al mercado, también está escrito que tenemos que irnos al mercado, si nos doblamos el pie caminando, o se nos rompe el zapato, o nos pasa tal o cual cosa, o nos chocamos con una persona, o golpeamos a alguien, o nos quemamos cocinando, ya todo está escrito. No es que, ay, dice, me pasó, que mala suerte. No, ustedes saben que la mala suerte no existe, lo que existe es el destino. Eso ya estaba escrito que tenía que suceder. Y en todas esas pagamos deudas del pasado. Y la criatura pide pagar, ¿no? Por eso que todas las vicisitudes y malas experiencias son deudas de nuestro pasado que las pagamos así, de esa manera. El espíritu pide pagarlas o pide vivirlas porque simplemente no ha vivido esa experiencia. Incluso ese tipo de pedidos por los cuales, o esas malas experiencias, esos malos sinsabores que pasamos, nosotros mismos lo hemos pedido para pagar nuestras deudas del pasado. No existe, como les digo, la mala suerte. Todo tiene un propósito. Y a la vez, esas vicisitudes nos ayudan a avanzar y evolucionar. Incluso nos modifican el carácter, ¿no? Pero nos decía el enviado, ¿no? Nos decía el enviado que la criatura lo que tiene que hacer es modificar su carácter hacia lo bueno, hacia lo positivo, porque todo lo que te lleva a lo bueno te conduce a Dios. Y lógicamente todo lo que te lleva hacia lo malo te acerca a las tinieblas, al demonio, ¿no? O sea, el demonio en realidad no existe. El demonio es uno mismo. Uno mismo se convierte en demonio con sus propias actitudes. Si tú te vuelves malo, haces daño, matas, ¿no? Perjudicas a otras personas, te estás convirtiendo en un demonio. Y decía el enviado que las criaturas que hacen daño, dice que su espíritu le nace una cola. Y todos en el reino de los cielos o en el macrocosmos lo ven y se dan cuenta que ese espíritu es un demonio. Aparte de que le leen la mente, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un espíritu malo al reino de los cielos a rendir cuenta, o está pululando en el universo, porque muchos espíritus de las tinieblas están dando vueltas, pululando, como decía el enviado. Dicen que los espíritus que se cruzan con ese espíritu malo, ¿no? Ven que es un demonio, pegan la carrera, ni siquiera te hablan, te miran y ni si te acercan. Es como que les apesta, por decir, ¿no? Y no se te acercan, porque saben que si tú hablas con ellos te puedes magnetizar de esa persona, ¿no? Y tratan de alejarte lo más que puedan. Así que decía, había que tener mucho cuidado con lo que se piensa en la prueba de la vida. Debemos evitar llegar a lo malo, llegar a hacer maldades, aunque nos hagan maldades, ¿no? Lógicamente que uno debe hacer valer sus derechos. Tampoco decía que uno debe ser idiota, ¿no? Porque ningún idiota entra al reino de los cielos. Y está escrito también en la ciencia celeste, ¿no? Uno tiene que hacer valer sus derechos. Entonces, ¿qué mejor forma, nos decía el enviado, es alejarse de la ciencia del bien, de todo lo malo? El enviado decía, el Padre no prohíbe nada, decía. Lo que
no le agrada al Padre es que la criatura se deje influenciar por lo malo. Por ejemplo, decía, si una criatura toma un vino, por decir, o una clase de licor o una cerveza, decía el enviado, uno puede tomar, pero con moderación. Lo peor que puedes hacer, ya te intoxicas con el alcohol, o con el vino, o con la cerveza, o con cualquier otro tipo de licor, el whisky, o qué sé yo, ¿no? Una cosa es probar el vino y otra cosa es dejarse llevar por el vino, ¿no? Alcoholizarse, porque ahí ya estás haciendo daño y estás intoxicando a tus poros, ¿no? Igual, el fumar también intoxicas a tus poros y haces daño a tu espíritu, a tu materia, y a la corta, a la larga, te vienen enfermedades y muchas veces hasta el cáncer al pulmón, ¿no? Por la intoxicación que le estás dando. Y esas criaturas ya no quieren volver a reencarnar contigo, no quieren prestar su colaboración en una próxima reencarnación. Dice que el divino pulmón ya no quiere colaborar con un espíritu que fue vicioso. Y dice que el Padre le hacía ver a los espíritus, nos decía el hermanito, hay espíritus que son viciosos. Por ejemplo, el fumador, dice que merodea, dice, por los mundos, y dice que tanta es la desesperación del espíritu que dice que ve a las personas que fuman cigarro, y dice cómo, como espíritus, ellos cómo se desesperan porque quieren el cigarro, pero claro que ellos están como espíritus, no pueden, y se desesperan por querer agarrar el tabaco y llevárselo al oral y fumar, porque tienen ya el vicio metido en su cuerpo como espíritu, ¿no? Y están vagando, porque nadie quiere colaborar con ellos, nadie quiere reencarnar, porque los ha intoxicado. Así es. Y están a veces por eternidades, por tiempos largos, decía el enviado. Y llega un momento en que caen en una especie de aburrimiento, ¿no? Y piden de nuevo reencarnación, ¿no? Claman al Divino Padre y le vuelven a prestar colaboración los seres que acompañaron a este espíritu. Y él pide de nuevo volver a pasar por esa experiencia y superarla en su momento debido. Pero, ¿qué es lo que hace la criatura? Reencarna y vuelve de nuevo a fumar. Y sigue ese círculo vicioso y el espíritu se va atrasando por eternidades y se repite y se repite y se repite. Es como que repites lo mismo todo el tiempo. Es como que te quedas repitiendo el mismo año de estudios, ¿no? Y sigues ahí hasta que sales de eso. Pero eso te implica pagar tu deuda, ¿no? Por haber intoxicado poros, ¿no? Y ya no vas como espíritu humano, ya vas como un poro. Vuelves a empezar de nuevo. Porque decía el hermanito que la criatura retrocede, va retrocediendo y empieza muchas veces de cero, ¿eh? De nuevo. Porque ya nadie quiere. ¿Qué te queda? Volver a empezar de nuevo. Y vuelves a llegar al punto donde tuviste y vuelves a caer, dice. O lo superas, ¿no? Y cuando lo superas, pues ya comienzas a avanzar y seguir adelante, ¿no? Así es, todo en el universo expansivo pensante cuesta sudor y lágrimas, decía. Nada se regala en el universo expansivo pensante. Todo se lo gana la criatura con su propio mérito y su propio esfuerzo. Por eso que siempre nos decía el Padre que la criatura debe estudiar, debe buscar a su Creador. Y decía, ¿qué más grande el primer mandamiento que dice amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas? Y el enviado decía, y el Padre agrega ahí, y lo estudiarás por sobre todas las cosas. Decía, más mérito tiene ante el Padre una criatura que se la pasó toda su vida leyendo a Dios que leyendo revistas. Y dice que el día del juicio se ve en la televisión solar qué lecturas tuvo la criatura, si le dio preferencia a la escritura telepática o al evangelio, o le dio importancia a la escritura mundana. Entonces se pesa. ¿Qué más leíste? ¿Leíste el evangelio? Pues te acercas a Dios y avanzas. ¿Más leíste los libros del mundo? Pues te quedas con el mundo.
Entonces, desde el momento que tú estás leyendo lectura del mundo, ¿no?, dándole preferencia, es que estás relegando al Padre a un segundo plano. Entonces, Jehová es celoso, por eso dice. Entonces, el Padre ve eso. ¿Cómo te comportaste en la vida? Es muy interesante. El Divino Enviado siempre nos decía esas cosas, ¿no? Todo se va a ver. ¿Hasta qué punto tú te acordaste de Dios? Porque tú tenías que tener, dice que el Padre te dice, ¿no?, tú tenías que tener a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas, en cada momento, en cada instante de toda tu vida. La criatura tenía que despertar pensando en Dios y acostarse pensando en Dios. Pero lamentablemente, nos decía el enviado, el sistema de vida no te permite acercarte a Dios y te olvida de Dios. Pero ahí está la prueba suprema es no caer. Y al no caer, pues el premio también es infinito, por lo mismo que tenemos la prueba de vida. Y nosotros pedimos la prueba de vida justamente para avanzar enormemente. Porque mira, nos decía el enviado, si la criatura supera el entendimiento hacia Dios y lo busca a Dios durante la prueba de la vida con el olvido del pasado, el premio es infinito. Y el que no, pues cayó, pues. Y nos decía el enviado, el Padre dice, las pruebas son las pruebas, nos decía. Así nos decía. Y nosotros nos quedábamos pensando y el enviado nos decía, ¿y qué hubo? ¿Qué hubo? Nos decía. No sabíamos qué decir. Pero era tan extraordinario lo que él decía, ¿no? Y así nos decía siempre, que el Padre está en todo, en todo. Dicen que, por ejemplo, nosotros somos observados constantemente. Hay criaturas que nos observan, ¿no? Entre ellos tenemos a nuestro ángel de la guarda que siempre nos acompaña, ¿no? El ángel de la guarda, nos decía el enviado, está siempre con nosotros. Y entre ángeles de la guarda, por ejemplo, nos hablaba de una pareja. Decía, si una pareja que se casa, marido y mujer, lógicamente cada uno tiene su ángel de la guarda, ¿no? Mientras nosotros hacemos nuestra vida cotidiana, el ángel de la guarda, mío por decir, por ejemplo, yo soy Enrique, y el ángel de la guarda, por decir Esther, ¿no? Santa Esther, y el mío es San Enrique. Entonces, ellos conversan y dialogan, y se conversan entre ellos, porque cada ángel de la guarda conoce a cada espíritu al cual acompaña, ¿no? Y dice que entre ellos dialogan y conversan, y uno le pregunta al otro lo que el comportamiento de la otra persona, y así sucesivamente. Ellos también viven su mundo dentro de eso. Entonces, mientras ellos conversan, también nosotros estamos en nuestros quehaceres. Ellos también tienen sus quehaceres en la otra dimensión, pero andan pendientes de nosotros. Entonces, ven ellos que nos estamos alistando para irnos a trabajar, ya ellos ya comienzan ya a movilizarse y van atrás de nosotros. Siempre nos acompañan, ¿no? Ellos son los que nos traen desde el reino de los cielos en las naves plateadas, ¿no? Ellos vienen acompañándonos y están con nosotros durante toda la vida. Y el día que desencarnamos también ellos son los que nos reciben, porque viene la divina muerte, porque la divina muerte es una criatura. Existe la muerte. El hermanito nos decía, el espíritu tiene miedo y terror a la muerte, pero no sabe la criatura humana que la muerte es el espíritu más humilde y sencillo que puedan ustedes haber visto. La muerte es humilde y sencilla. Y la muerte se queja el día del juicio porque muchos hablaron mal de la muerte, se expresaron mal de la muerte. Y la muerte se queja, porque la muerte es una criatura. Tiene vida. Y yo me acuerdo que le dije, hermanito, de verdad que la muerte tiene esto así, con su capucha y tiene su guadaña, ¿sí? ¿Es cierto eso? Bueno, dice, no necesariamente, pero la criatura lo mira así, pero la muerte es una criatura sencilla, es bien humilde. El Padre dice, el día del juicio va a hacer ver a la muerte, la va a demostrar en público a la muerte. Va a venir la muerte. Y la criatura humana va a ver que la muerte es la criatura más sencilla y humilde que existe en el universo. Y está al servicio del Divino Padre. La muerte. Claro que la muerte no es una, son un montón de espíritus, así como los padres solares, ¿no?
existen, son espíritus, que ellos simplemente cumplen los acuerdos que la criatura humana ha hecho, ¿no? Porque la muerte participa siempre y cuando con espíritus que, bueno, como nosotros que desencarnamos, ¿no? Ahí es donde se hace presente la muerte, ¿no? Hay mundos donde ya la muerte no es necesaria, no existe, ¿no? Simplemente el espíritu pasa a una transformación, porque la muerte no es la que nosotros conocemos como lo que le llamamos la pudrición. Eso lo hemos pedido nosotros porque la desconocíamos. Pero hay infinitas clases de muerte. Hay muerte por transformación, hay muertes por evaporación, hay muertes por desaparición, hay muertes, pero de las diferentes formas que nos imaginemos en este momento nosotros. Todos esos tipos de muerte existen. Hay muerte, por ejemplo, en que hoy día tenemos este rostro, como me ven ahorita, por decir, y mañana ya tengo otro rostro, y ya yo he muerto, ya he desencarnado, y tengo otro tipo de muerte, otro tipo ya de vida. Hay diferentes tipos de muerte, ¿no? Hay muerte también por desaparición, nos decía el enviado. Simplemente desapareces y nadie sabe más de ti. Entonces ya los espíritus de ese tipo de acuerdo ya saben que la criatura ya ha muerto, desapareció. Hay muerte por evaporación también. La criatura se vaporiza. Hay muerte por destrucción. Simplemente se destruye la criatura y desaparece. Y ya murió. Son otras leyes, son otros pedidos, al cual nosotros vamos a, en un futuro próximo, nos decía el enviado, nosotros vamos a vivir esas experiencias. Todos, absolutamente todos, todos tenemos que pasar por todo, porque si no lo vivimos, tarde o temprano vamos a querer vivir esa experiencia, como sucede con algunos padres solares, nos decía el enviado, que han pasado por infinitas reencarnaciones, y hay pedidos que no los vivieron ellos, en su momento debido no lo pasaron, y piden vivir esa experiencia. Y piden ir a ese mundo a vivir esa experiencia porque no la vivieron. Entonces, por eso decía el enviado, nos decía, el Padre enseña que se empieza de lo más microscópico y pequeñito para ir avanzando, ¿no? Hemos sido agua, líquidos, hemos sido elementos, hemos sido plantitas, hemos sido pulguitas, hemos sido gatito, perrito, dinosaurios, porque hemos sido dinosaurios, porque nosotros hemos estado en esa época, también hemos sido dinosaurios. Ahí está, hay un rollo que habla de eso. Y hemos ido avanzando, hemos sido aves. Todo hemos sido para poder avanzar. Porque decía el enviado que la criatura tiene que sobrepasar en escala de reencarnaciones en el planeta que está para poder avanzar y ir a un plano superior. Entonces, en eso nos encontramos nosotros. Por eso que los estudiosos, los antropólogos, esos hablan de que las criaturas de ese tiempo han evolucionado, ¿no? Hablan de la evolución y no se equivocan, nos decía el enviado. Justamente la criatura va evolucionando, va pasando por todas esas experiencias. Entonces, hemos vivido en la época primitiva, por lo que lo comentaba ayer, creo, me parece, ¿no? Que la criatura todavía tiene esa influencia de comer la carne, de comernos entre nosotros. Porque todavía nos queda vestigio de esa antigua reencarnación en que nosotros éramos animales y nos comíamos entre nosotros, nos hacíamos daño entre nosotros. Entonces nos ha quedado esa influencia. Entonces la criatura tiene que ir desprendiéndose de eso. Y muchas veces pasan muchas reencarnaciones para que la criatura vaya desprendiéndose de eso. Pero decía, qué mejor forma de desprenderse de eso con conocimiento de causa, ¿no? El no comer la carne, ¿no? Y dejar de comerla. Son vestigios de nuestro pasado y a la vez son pruebas, pues, ¿no? Pero toda esa influencia viene de nuestro pasado. Es así. En realidad, cuando el divino enviado decía, cuando se habla de la prueba y avance del espíritu, es bien complicado en el aspecto de que son diferentes pedidos, diferentes pruebas que pide la criatura, ¿no? Por ejemplo, las cosas que se viven, los sinsabores, las clases de muertes, o las clases de criaturas que vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, hay criaturas que no tienen qué comer, ¿no? Son criaturas que pidieron pagar esa deuda, vivir esa experiencia, porque en otras reencarnaciones ellos fueron ricos y dejaron que otros espíritus se murieran de hambre.
Y están pagando su deuda así, que no tengan que comer. Otras criaturas que vemos, ¿no?, que mueren atropelladas, otras criaturas que las asesinan, otras criaturas que se caen en un pozo o tienen un accidente, o las diferentes formas que vemos. Todo eso es un pedido. No es como piensa la criatura mundana, ¿no? Uy, qué mala suerte, lo atropelló el carro. Uy, mira que le pasó esto. Uy, pobrecito, nació todo muerto, todo deforme, feo. O le falta un ojo, o es manco, o le falta una pierna. No, no es porque tuvo la mala suerte y le pasó eso, ¿no? Uy, pobrecito, nació feíto. No es que nació feíto, sino porque esa criatura en una antigua reencarnación no supo aprovechar su cuerpo. Entonces, si la criatura fue mala, su reencarnación también es mala y trae deformación en su cuerpo. Todo tiene un propósito, no existe la casualidad. Todo tiene un propósito. Nadie, absolutamente nadie, deja de pagar una deuda. Todos estamos pagando una deuda, hermanos. Todos llevamos nuestra cruz. Por eso Cristo dice, ¿no? Lleven su cruz, dice, ¿no? Eso es una sabia parábola, ¿no? Se refiere a varias cosas que quiere el Padre enseñarnos ahí, ¿no? Que quiso enseñarnos, ¿no? Pero también se refiere a eso. Entonces, y lo peor que puede hacer la criatura es burlarse. Por ejemplo, del malamente llamado loco, ¿no? Del loquito, ¿no? Ese loco de porquería, ja, 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 se burlan, ¿no? Está pasando su prueba, o está pagando su deuda del pasado. Dice que la burla es de las tinieblas. Entonces, esa criatura se queja de que fue burlada y le acarrea un juicio. A tal punto ve el Padre hasta qué punto fue la burla. Y en su próxima reencarnación el burlado viene como loco y se van a burlar de él. Si mataste, te matan. Por eso dice el Evangelio, la parábola dice, el que mata a espada, muere a espada. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hiciesen. O también dice, el que la hace, la paga. Todo tiene una consecuencia en el universo. Lo que los estudiosos dicen, ¿no? La ley de efecto y causa. Es muy cierto, hermanos. Existe la ley de efecto y causa. Si nosotros estamos viviendo las consecuencias que estamos viviendo en estos momentos y las estamos pasando, sean buenas o malas, es producto de nuestro pasado. No es porque tenemos el mal momento, la mala suerte de que nos está sucediendo. Nos está sucediendo por culpa nuestra. ¿Por qué? Porque la criatura nunca buscó a Dios, pues. ¿Quién busca a Dios ahorita? Nadie. Nadie. Yo, en el poco tiempo, como experiencia mía, que yo trato, porque yo hago taxi y hablo con un montón de personas, raras son las personas que se acuerden de Dios. Nadie se acuerda de Dios. Todo el mundo está pensando en el fin de semana, un sábado como hoy, a ir a tirarse unos tragos, a juerguear, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? A tirarse su trago, salir a una vida libertina. Nadie está pensando en Dios. Menos se acuerdan de Dios. Entonces, nos decía el enviado, ¿qué puede esperar la criatura? ¿Y qué puede pedir la criatura a Dios si nunca se acordó de Dios? No puedes exigir. Pues, ¿cómo puedes exigir un premio si no has buscado, no te has forjado con tu propio esfuerzo el premio? Y forjarse el premio es buscar a Dios, estudiarlo por sobre todas las cosas. Y decía, la gente, la criatura dice, bueno, el mundo no lo permitió, pero he ahí la prueba de la criatura. La criatura tenía que haber superado y pasado por encima de todo eso. No haberse dejado influenciar por el mal. Y siempre nos decía el enviado, el Padre dice, y está escrito en el Nuevo Testamento, el mundo que conduce a Dios es, el camino que conduce a Dios es pequeño y angosto, y el camino del mundo es amplio, ¿no? De la criatura depende, ¿no?
Así es, hermanos, todo, absolutamente todo. Decía, por ejemplo, en el caso de los gatitos, nos ponía un ejemplo, me estoy acordando, decía, hay un universo donde están los hermanos gatos. Y en ese universo de los hermanos gatos hay padres solares, hay primogénitos gatos, hay gatos que crean mundos y son mundos de gatitos. Y hay toda clase de gatitos, infinitos gatos, de todos los colores y todas las variedades. Y esos espíritus tienen poderes en sus respectivas leyes y en sus respectivas evoluciones. Nos ponía como ejemplo, el gato, por ejemplo, que nosotros conocemos en el planeta Tierra, está en sus leyes, es su pedido de ellos. Pero hay otros gatos superior a ese gatito, y así hay otro superior, y hay padres solares, y los gatos también avanzan en sus propias leyes. Igual decía, hay mundos donde, el mundo, por ejemplo, decía de las cejas, el mundo de los cabellos, el mundo de la piel, el mundo de la boca, de los dientes, de la nariz, son mundos, y son infinitos. Y ahí de esos mundos, dice la criatura, dice el Padre, que la criatura va a esos mundos o los ve a través de la televisión solar y hace acuerdo. Y dice que tú escoges el tipo de nariz, el tipo de piel que tú quieres tener. Tú escoges entre todos ellos. Y dices, yo quiero esto. Eso se llama concurso. No, claro, como dice Esther, eso se llama concurso, ¿no? Entonces uno pide todo eso, porque nada se hace al azar. Y uno le pide permiso a esa criatura para que colabore con nosotros. O sea, vamos al mundo de los ojos y le decimos, divinos ojos, por favor, puedes colaborar conmigo en esta prueba de vida que voy a tener, podemos hacer alianza. Y los ojos te hablan. Yo, te dicen, yo. Todo. Y tú no sabes a quién escoger. Al final ves a uno y a él lo escoges. Y ya pasa él a hacer tus ojos, a hacer tus cejas, a hacer tu nariz, tu boca, tu cuerpo, tus rodillas, tus piernas, tus pies, tus uñas, tus genitales, tu recto, todo, tus intestinos, todo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su mundo. Los oídos también tienen su mundo. Todo, absolutamente todo. O sea, nos decía el enviado, el ser humano cree que la vida es porque ya nació como ser humano y punto. No, todo es un concurso. O sea, no es casualidad que nosotros tengamos el cuerpo que tenemos. Todo está basado en pedido. Todo es una alianza. Claro, como me dice Esther, todo es una alianza. Y eso es cierto. Así es, hermano. Ustedes no saben, nos decía el enviado, todo el esfuerzo que se mueve, que se mueve para que la criatura humana pueda reencarnar como ser humano. O sea, yo como espíritu, yo soy humano y soy esto. No, es una alianza que tenemos, los poritos. Cada porito es una alianza y cada porito es independiente el uno del otro. Y a todos ellos nosotros le hemos pedido el concurso para que nos acompañen en la vida para poder vivir las experiencias y avanzar a otros mundos. Claro que ellos también vienen deseosos a hacer alianza con nosotros porque ellos, dentro de nosotros, también ellos avanzan en sus respectivas leyes. Por eso es que el Padre dice, ¿no? La nariz en sus leyes de nariz, el poro en sus leyes de poro, igual el gatito en sus leyes de gatito, el perrito en sus leyes de perrito, la palomita así en sus leyes. Todos tenemos nuestras leyes y cada uno tiene su Padre solar. El enviado nos decía, es tan grandioso, pero tan grandioso y tan hermoso el universo del Padre Jehová. Por eso que nos decía el enviado, por eso el Padre dice, el universo viviente de Dios o el universo viviente del Divino Padre Jehová o del Divino Padre Eterno. Todo es viviente, absolutamente todo, hermanos. Es la criatura la malagradecida. Dice, hasta el animalito es agradecido. Nos ponía un ejemplo. Por ejemplo, ustedes al amanecer escuchan, sí, ustedes escuchan a los pajaritos cómo cantan, ¿no? Dicen que no es casualidad que el pajarito a las 4 o 5 de la mañana cuando está amaneciendo cante porque se le ocurre cantar. No, esa criaturita está alabando a Dios, está dando gracias a Dios con su canto.
tempranito. Son leyes que nosotros las desconocemos, ¿no? Porque yo también, cuando yo no sabía de este conocimiento divino, pues yo me acuerdo, era muchacho, era niño, joven, y escuchaba a los pajaritos tempranito, ya está amaneciendo, ¿no? Y a la vez nos están avisando que está amaneciendo, ¿no? Pero lo que no sabe la criatura es que esas criaturas están alabando y dándole gracias a Dios, nos decía el enviado, lo que la criatura no hace. La criatura debería levantarse desde tempranito, apenas abre sus ojos, cantar, alabar, dar gracias a Dios, y no lo hace. Y sin embargo, un microscópico, un pequeñito pajarito le da las gracias a Dios, lo que la criatura no lo hace. Y decía, es más fácil que entre al reino de los cielos un llamado pajarito a que entre un llamado adulto de la vida contemporánea. Porque el pajarito se acordó siquiera en ese momento, en ese instante, de dar gracias, de alabar a su creador, mientras el ser humano no lo hizo. Entonces, ¿qué puede esperar la criatura de Dios? ¿Por qué la criatura dice, Padre, Padre, ¿por qué no estás acá? ¿Por qué no estás en el momento que más te necesito? Si la criatura nunca se acordó de Dios, pues. Se acuerda cuando tiene una desgracia, una enfermedad, un cáncer o qué sé yo, decía el enviado. Pero nunca se acuerda de Dios. Solo se acuerda de Dios cuando lo necesita. Y una vez que Dios acude a él y le soluciona el problema, por decir, o le da oportunidad de cambiar su vida, se olvidó de Dios. Y si llega a tener dinero, ¿no?, menos se acuerda de Dios. Ustedes pregúntenle al rico si el rico cree en Dios. El rico te va a decir que sí cree en Dios, pero su Dios es el billete, la guita. Y si no tiene guita, o si no tiene plata o dinero, para ellos se acabó el mundo. Es el fin del mundo para ellos. Y hasta se suicidan muchas veces, porque no tienen dinero. Entonces su Dios de ellos es el dinero, por eso que el Padre los maldice y los condena. En cambio el pobre, decía el enviado, el pobre ya está fogueado, ya está acostumbrado a vivir en la pobreza, en la miseria, en pasar los malos momentos, las vicisitudes, incluso hasta muchas veces no tiene que comer, pero ya el pobre ya está acostumbrado. El rico no, si al rico le pasa eso, se vuelve loco, se desespera y hasta se quita muchas veces la vida. Así es, hermanos. O sea, no creamos de que estamos en este mundo de casualidad o porque se le ocurrió a Dios ponernos en este mundo. Estamos pagando deudas con un propósito. Hemos venido a este mundo. ¿Cuál es ese propósito? Avanzar, evolucionar. Y la gran forma de evolucionar es acercándonos a Dios, haciendo el bien. Por eso decía el Padre, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Entonces, lo que nos acerca a Dios es todo lo bueno. Todo lo que nos conduce al bien es de Dios. Y todo lo que nos conduce al mal, lógicamente, es de las tinieblas. He ahí el detalle, nos decía el enviado. Es fácil, decía. Cada criatura, dice el enviado, nos decía, dice el Padre, entre una criatura que practicó el bien y sin acordarse de Dios en la prueba de la vida, y un espíritu que hizo el mal y se acordó de Dios en la prueba de la vida, es más fácil que entre esa criatura que hizo el bien al reino de los cielos a que entre esa criatura que se acordó de Dios pero hacía el mal. ¿Por qué? Porque el mal te conduce a las tinieblas, pues, y el bien te conduce a Dios. Ahora, si esa criatura durante su prueba de vida hizo el bien, lógicamente que tiene el reino de los cielos ganado, tiene las puertas abiertas, nos decía. Mientras que la criatura, aún acordándose de Dios y hizo el mal, no entra al reino de los cielos. Y dice que si la criatura entrara al reino de los cielos, dice que los espíritus que están ahí no quieren saber nada contigo, ni te dirigen la palabra. Te leen la mente y te ven todo tu pasado, presente y futuro. Y nos decía el hermano, nos decía el enviado, ¡ay de los que por ahí andan por los malos caminos! Porque hasta los pasos que ustedes dan, todos esos pasos se van a ver en el día del juicio. ¿A dónde fueron esos pasos? ¿A qué lugares fueron? Así nos decía. ¿Sí o no, Esther? Así nos decía.
todo se va a ver. Cada paso que dimos durante la prueba de la vida, todos esos pasos se van a ver. Si te fuiste por el lado izquierdo, si te fuiste por el lado derecho, si te fuiste por el medio, si te subiste, te metiste o hiciste cualquier cosita por ahí, todo eso se va a ver. Y con todas sus consecuencias y todo lo que hiciste. Si fuiste mujeriego, pues se te va a ver. Y lo va a ver en público en el juicio. Si te fuiste, por ejemplo, con la vecina a hacer travesuras, pues se va a ver todo eso. Y todas las cosas malas que hiciste. Todas las encamadas y todo eso. Todo se va a ver el día del juicio. Igual, a esos sitios nos decía, por ejemplo, acá en Lima, en la Costa Verde, que es la orilla del mar, donde van las parejas y van con sus carros ahí. ¿Te acuerdas que nos decía Esther? Todo eso se va a ver, y de todas las sinvergüenzadas que hacían dentro de los carros. Todo eso se va a ver. Y se va a ver en pública, lo va a ver todo el planeta. Igual, decía esos que se subían a los carros, a los microbuses para morbosearse con las mujeres y frotarse. Todas esas cosas se van a ver el día del juicio. Todo. Por eso decía, el juicio es el todo sobre el todo. Nada quedará oculto, todo se sabrá. Todo lo bueno, lo malo que hiciste, todo se va a ver. Y no creas que lo vas a ver tú solo con el Padre, lo va a ver todo el planeta. Todos se van a enterar de todo lo que hiciste. Y nos decía el enviado así medio bromista, nos decía, cuidadito nada más, que por ahí se van a ver, y si por ahí estuvieron las travesuras con la vecina, todo eso se va a ver. Y se reía el enviado. Ahí va el Antonio en primera fila. ¿No? Y ya bueno, ahí lo van a ver a Antonio Córdoba también haciendo de las suyas, ¿no? Que barrió con todo su barrio, ¿no dice? Sí, pues que barrió con todo el barrio, ¿no? Todo eso se va a ver. Así como me dice Esther, ¿no? Así que hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque todo se va a ver. Y con mayor culpabilidad, decía, la criatura paga y su deuda es más severa cuando tiene conocimiento de las leyes. Si uno sabe las leyes de Dios y está por malos caminos, pues el juicio es más severo y el castigo también es más severo. Así que hermanos, hay que tener muchísimo cuidado con los pasos que damos. Ya no estamos como mundanos, ahora tenemos conocimiento, porque todo lo malo que hagamos ya lo estamos haciendo con conocimiento de causa, y eso nos acarrea un juicio severo, pero es bien severísimo, nos decía el enviado. Así es, hermanos, incluso hay que tener cuidado con los pensamientos que tenemos, nos decía. Pero bueno, en este mundo, imagínense, ¿quién tiene buenos pensamientos, no? Pero decía que lo importante es hacer oposición mental al mal, ¿no? O a lo malo que se quiera hacer, ¿no? Porque ahí está la prueba. La prueba es hacer oposición a lo malo y practicar y aceptar lo bueno, ¿no? Así es, hermanos, para hablar. Y cuando hablábamos con el divino enviado, no había momento en que acabar, porque las preguntas nunca se acababan. Y todas las respondí y se nos pasaba la hora. Nosotros nos íbamos temprano, me acuerdo. A veces yo me iba un día domingo y me quedaba todo el día y terminábamos saliendo a las 10, 11, 12 de la noche. A veces hasta la 1 o 2 de la mañana nos hemos quedado conversando con él y no nos cansábamos. Y no había cuándo cansarse, ¿no? Porque con él lo sabía todo, no había pregunta y respuesta que no la pudiéramos responder. Por eso él siempre nos decía, ¿y qué hubo? ¿Qué hubo? Nos miraba a todos. Pregunten, porque cuando yo no esté, ¿a quién se lo van a preguntar? Hoy no sabíamos, la mente se nos tapaba. Ahora tengo un cerro de preguntas para hacerle al enviado. Cuántas cosas que yo desconocía en ese momento, ahora las sé, o las he aprendido. ¿Cómo me gustaría estar con él para preguntarle? No está. Y nos decía, pero muchas de esas preguntas ustedes las van a hallar en la ciencia celeste. Léanla, profundícenla, analícenla. Ahí está el conocimiento. La ciencia celeste les va a responder. Ustedes, sin darse cuenta, ahí el Padre les está hablando y les está dando conocimiento, les está informando de todo. Todo está en la ciencia celeste. Solo que hay que tener voluntad para estudiarla, hay que estudiarla con profundidad, hay que ser analítico,
pero sin ponerse límites. No pongamos límite a las cosas de Dios. El peor error que puede tener la criatura es ponerle límite al conocimiento de Dios. Porque ante Dios no se puede limitar nada, nada, absolutamente nada. Todo lo que tú te imaginas, nos decía el enviado, todo, hermanos, el Padre nos dice así. Todo existe, todo lo que tú quieras. Si tú te imaginas una criatura de tal o cual forma, pues esa criatura existe. Porque el Padre todo lo puede. Si no existe en este mundo, existe en otro. Y en infinitos mundos existe. Hay mundos de esas criaturas. Si nosotros nos imaginamos criaturas robóticas o criaturas con un solo ojo, por decir, acá en la frente, o de tal manera, existen esas criaturas. Todo lo que ustedes... Todo lo mundos, que nos imaginemos. Existe. Hay mundos infinitos. Lo que nos imaginamos, ¿no? Todo lo que nos imaginamos existe. Todo. Imagínate, Entonces, existe la nada. Si existe la nada y dentro de la nada no hay nada, pero sin embargo la nada tiene vida, ¿no? Así, ahí está. Hace un momento les acabo de leer, ¿no? Todo existe. Entonces, ¿cuál es el problema de las religiones? Las religiones ponen en tela de juicio esas cosas. Entonces, son limitados. Ponen límite. Por eso que el Padre le pone límite a todo, como dice Esther, ¿no? Y eso le transmiten a los creyentes y lógicamente pues caen en la parábola que dice así es, hermanos. Por eso yo les digo, hay que estudiar y analizar las escrituras, hay que ser analítico, no nos pongamos límite. Y jamás reneguemos de nuestro Creador. Si nos encontramos en una mala situación, nos decía el enviado, en un mal momento, no reneguemos de Dios, ni le echemos la culpa a Dios de lo que está pasando. La culpa es nuestra, es nuestro pedido y es nuestra prueba. Todas las vicisitudes son pruebas que Dios nos está haciendo pasar porque nosotros mismos la hemos pedido como experiencia o estamos pagando a través de esa vicisitud esa deuda de nuestro pasado. Así es. Y eso nos hace evolucionar. ¿Y cuál es la prueba suprema? Eso. No renegar y no maldecir. Y no hacer daño a otros. El problema se complica para la criatura cuando la criatura hace daño a otros. La envidia, el odio, la venganza, ¿no? Y reniega de Dios. O el renegar de Dios. Es lo peor que puede hacer, renegar de Dios. Así igualito Dios va a renegar de ti, decía, cuando tú le vayas a pedir otra prueba de vida, otro pedido, otra oportunidad de seguir viviendo como ser humano. Dios también va a renegar de ti. Por eso dice, el que la hace la paga. No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Entonces, todas las pruebas, como les repito, y vicisitudes, hay que pasarlas con bastante humildad y orar a Dios. Por eso el enviado nos decía, den las gracias a Dios, agradezcan, así como hace Oriente. En Oriente, por ejemplo, en Irán y en gran parte del mundo árabe, para todo para las labores, todo lo que se mueve para tal a determinada hora, creo que no sé si son 3, 4 o 5 veces, creo, no recuerdo, que para todo para agradecer a Dios. Para unos 3, 4, 5 minutos, se detiene todo ese país y da las gracias a Dios. Y uno de ellos es Irán. Averigüen ustedes cómo es Irán. Los iraníes, a pesar de todo, agradecen a Dios, paran. ¿Qué país de Occidente hace eso? Menos Latinoamérica. ¿Cuándo Latinoamérica ha parado para darle gracias a Dios? Nunca. Y sin embargo, Oriente lo hace. Y ahí es donde el divino enviado nos decía, por eso el Padre dice, Oriente contra Occidente. Oriente, dentro de sus errores e imperfecciones, está más cerca de Dios, porque tomó en cuenta y agradeció a Dios. Nos hablaba de los países comunistas. Los países comunistas que negaron a Dios el día del juicio no ven a Dios, pero sí van a un mundo avanzado, o entran al reino de los cielos, mas no ven a Dios. Es más fácil que entre un comunista al reino de los cielos a que entre un capitalista. Los países, por ejemplo, que viven en socialismo, están más cerca del reino de los cielos. Nos hablaba, por ejemplo, de Cuba. Nos decía que Fidel Castro
era un espíritu avanzado, que él era un profeta de la vida y que era un padre solar del microcosmos y que él estaba cerca del reino de los cielos y decía incluso, ¿no?, que la mano de Dios protegía a Fidel Castro y que Fidel Castro iba a morir de muerte natural. Nos lo decía el enviado. Y efectivamente murió de muerte natural. Y que la mano de Dios, ¿no? Ahí dice Esther, ¿no?, de Fidel, y que ni un cabello iba a ser tocado y que él iba a morir hasta la vejez. Hasta la vejez, así como dice Esther, que nadie iba a osar matar a Fidel Castro y que iba a morir de muerte natural porque la mano de Dios lo protegía. Y se cumplió. Hay muchos hermanos que, por ahí hay una hermanita que habla mal de Fidel Castro, ¿no?, pero no sabe que las leyes y los acuerdos pues se hacen con el Padre. Ahora, si Fidel Castro no tomó en cuenta a Dios, si creyó o no creyó, ya es su problema de él, ¿no? Sí creía en Dios. ¿No? Sí creía. Decía que sí creía en Dios, ¿no? A su modo, pero creía, ¿no? Creía en Dios. No era religioso. Y está más cerca, ¿no? Es más fácil que entre al reino de los cielos Fidel Castro, Che Guevara, a que entre Pinochet, a que entre Hitler, ¿no? Hugo Chávez también creía en Hugo Dios. Chávez también creía en Dios. En el tiempo que estaba Hugo Chávez, fueron hermanos a verlo a Hugo Chávez y le hablaron de la ciencia celeste. Hay un video de hace ya varios años, no sé, en el tiempo de Chávez, cuando estaba vivo, que él habla del Cristo revolucionario y habla de Alfa y Omega. Hay una entrevista que le hacen a Fidel Castro, y él habla de Alfa y Omega, porque los hermanos habían ido a verlo. Imagínense, Hugo Chávez, siendo como él era, teniendo su prueba de vida dentro de todo, hizo cosas buenas, ¿no? Y sin embargo tomó en cuenta a Dios. ¿No? Y enfrentó al enemigo número uno. Claro, como dice Esther, ¿no? Enfrentó al enemigo número uno de Dios, que es la bestia, ¿no? A pesar de sus errores e imperfecciones, pero lo hizo. En esa entrevista que está en RT, yo la busco, esa entrevista, no la encuentro en RT, en Russia Today, que le hacen una entrevista a Hugo Chávez y él ahí habla de la ciencia celeste y habla de Alfa y Omega. En su momento lo hizo y habla del Cristo. ¿Qué presidente en América Latina habló así, tomando en cuenta ciencia celeste, Alfa y Omega? Hugo Chávez. Hugo Chávez tiene premio. Sí. Y si tiene deudas, pues las pagará, ¿no? Pero tomó en cuenta a Dios. Hay una entrevista, hermanos. No sé cómo encontrar ese video. No sé si voy a tratar de comunicarme con RT. Ojalá que me puedan proporcionar esa entrevista de RT que le hizo a Hugo Chávez. Un entrevistador le hace a Hugo Chávez, donde habla de la ciencia celeste y habla de Alfa y Omega, hermanos. No, y él dio la vida por los demás, tiene premio. Y bueno, como dice Esther, pues no, él dio la vida por los demás, ¿no? Sabemos que a Hugo Chávez lo mataron, lo envenenaron, ¿no? Así es. O sea, son profetas de la vida. Como dice el enviado, eran profetas no bíblicos, le dice, ¿no? Sí, profetas no de la vida, ¿no? Sino de la vida. Que eran espíritus avanzados. Igual era Fidel Castro, igual Hugo Chávez, igual Che Guevara, ¿no? Son profetas no bíblicos, son profetas de la vida. De la Biblia. De la vida. Entonces, ellos piden para hacer avanzar a los mundos, ¿no?, en sus respectivas jerarquías, y tienen premios, ¿no? Y nos decía el enviado, muchos de ellos han sido profetas en el Antiguo Testamento, que han vuelto a reencarnar para hacer avanzar a este mundo. O sea, nos decía el enviado, no es cuestión de criticar y hablar porque sí de tal o cual espíritu de ese momento. Hay que ver el pasado de ellos, está muy relacionado con su pasado espiritual. Ellos estuvieron en la época antigua de Cristo. Es que muchos de ellos fueron los que, ¿cómo les decían, Esther, a los de ese tiempo que eran revolucionarios? ¿Cómo le decían en el tiempo de Cristo esos que luchaban? ¿Los celotes? Los celotes de ese tiempo. Y vuelven a reencarnar. Así es, hermanos. No crean que las cosas se dan porque sí, porque la casualidad. No, todo tiene un propósito y una consecuencia, hermanos. Bueno, hermanitos, lo poco que he sabido se los he comentado. Espero que les haya gustado
agradezco su atención. Ya no les quito tiempo. Ya son más de la 1 de la mañana. Bueno, cualquier momento les estoy leyendo otro divino rollo para seguir aprendiendo y avanzando. Si tengo algo que comentarles o me viene a la mente, se los voy a comentar y se los voy a contar para así aprender. Gracias, hermanos, por su atención y sigamos. Claro, como dice el hermano Juan Ponce Díaz, Salvador Allende también aparece en la ciencia celeste. Ahí está. También. Y no, qué bueno que lo has puesto, hermano Juan Ponce. Salvador Allende no vino de casualidad. Él es un profeta de la vida, en su respectivo grado, ¿no? Y su respectiva prueba. Ahí el Padre habla de él. Dice el hermano Salvador, él vino con un propósito. Claro. Vino para hacer avanzar al rebaño chileno, ¿no? Y lo mataron. Y al matarlo Pinochet a Salvador Allende, pues lo hizo avanzar. Y Pinochet se condenó, ¿no? Él avanzó como espíritu. Él cumplió su propósito. Nos decía el enviado, el peor error que tuvo el hermano Salvador Allende fue creerle a la derecha. Fue dejarse, se confió demasiado, nos decía, ¿no, Esther? Y desarmó al pueblo. ¿No? Porque en ese momento dice que el pueblo chileno estaba armado y lo desarmó, y Pinochet le decía que hay que desarmar al pueblo, que no había necesidad, que ya se estaba llevando un gobierno normal, nos decía, ¿no? Que le dijo Pinochet eso a Salvador Allende, y Salvador Allende se confió, pues, y el pueblo chileno le entregó las armas, las milicias. Y ahí es donde el maldito de Pinochet dio el golpe y lo mató al hermano Salvador. O sea, el problema de Salvador Allende, nos decía el enviado, fue en confiar. Se confió del demonio. No debió haberse dejado confiar. Y ahí el hermanito decía que no había que darle tregua al demonio. Claro, así pues lo que dice Esther, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que uno, ¿no? Que no había que darle tregua, ¿no? Tregua al demonio, ¿no? Sí, no había que darle eso es cierto lo que dices, me había olvidado. Sí. Ese fue el error de Salvador Allende, haberle dado tregua al demonio. ¿Y quién era el demonio? Pinochet. Se confió demasiado. Porque Pinochet ya había acordado con la CIA, pues. Desarmó al pueblo y ya el pueblo ya estaba desarmado y fue fácil darle el golpe, pues. Y al final lo mataron a Salvador Allende, ¿no? Claro, Pinochet fue a las escuelas de las Américas, ¿no? y estaba en contacto con la CIA. Estuvo en contacto con la CIA, que sabemos que la CIA es la bestia de los 1000 ojos, ¿no? Y pues se tumbaron al gobierno de Allende, pues, y tumbaron algo grandioso y bonito, ¿no? Por eso que llegó la ciencia celeste a Chile, porque se había dado ese cambio. Se iba a dar un cambio y se estaba dando un cambio muy bonito. Dicen que lo que iba a suceder en Chile, ¿no?, iba a ser algo extraordinario. Por eso es que la ciencia celeste llegó ahí. Porque hubiera sido grandioso y quizás hubiera sucedido, ¿no?, que si Chile se hubiera mantenido en el socialismo y ellos hubieran tomado en cuenta la ciencia celeste, hubiera pasado una revolución extraordinaria en Chile. Y eso, es lo que, y eso es lo que se estuvo gestando, ¿no? Dijo el divino enviado que momentáneamente lo había detenido, porque después venía el cambio en Chile, porque iba a venir una guerra civil en Chile y cambiaba y de nuevo entraban al socialismo. Claro, porque el primer congreso de obreritos va a ser en Chile, ¿no? Claro, dice que cambia ahí Latinoamérica. Sí, pues dice que eso ha sido momentáneamente detenido, nos decía el enviado, ¿no? Sí, pues Esther me está haciendo acordar, ¿no? Eso es ya más de 40 años uno se olvida, ¿no? Y que después pero iba a suceder algo grandioso, hermano. Iba a ser algo maravilloso, nos decía el enviado, lo que iba a pasar en Chile. Se iban a dar cosas extraordinarias. Y se dieron cosas extraordinarias. Hasta hubo contactos con naves plateadas, se dejaban ver, ¿no? Sí. Todas las cosas que pasaron en ese entonces, que ya ustedes saben por el hermano Antonio Tenao, ¿no?, que contó, ¿no? O sea, hubo un contacto fuerte. Las naves estuvieron así, en Chile, durante ese tiempo. Iban a suceder cosas extraordinarias. Pero el demonio se encargó de truncarlo. El hermano Salvador Allende se confió del demonio y nunca debió haberse dejado confiar. Lo peor que puede hacer la criatura, dice, es confiar en el demonio, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Salvador Allende. Bueno, hermanitos, les agradezco por su atención. Ya comentaremos más adelante. Gracias por su atención y alabemos a nuestro Padre Jehová. Gracias, hermanos, y hasta cualquier momento.